Hola, ¿qué tal chicos de secundaria? Vamos a continuar con nuestro repaso de literatura, esta vez en el tercer y último tema, no, cuarto y último tema, el medievalismo. Muy bien, el medievalismo va a ser un movimiento literario que va a tener como contexto la Edad Media, que es un periodo que dura 1000 años e inicia con el siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras, no inicia ya el este periodo que se va a dividir en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿no? La Edad Media alta va a estar, se va a centrar mucho el feudalismo y va a haber un retroceso socioeconómico, ¿no? Este momento. Luego ya en la Baja se va a dar el surgimiento del comercio, las ciudades, el inicio del capitalismo y se va a debilitar el feudalismo. A lo largo de todo este periodo de la Edad Media, la Iglesia Católica va a ser la institución que va a unificar al mundo occidental, ¿no? O sea que todo va a estar centrado en la Iglesia, es por eso que hay teocentrismo, ¿no? Todo se basa en Dios, ya no es como la literatura clásica que era antropocentrista, donde el hombre era el centro de todo, ahora el centro de todo va a ser Dios, va a haber un teocentrismo, porque la religión va a jugar un papel fundamental en la vida cotidiana y la cultura de los hombres del medioevo. La lengua que más que va a gozar de mayor prestigio va a ser el latín, va a ser una lengua culta. Pero con el tiempo, como el latín era una lengua que era usada por los gobernantes, por las autoridades, por los sacerdotes, esta lengua se va a ver debilitada, pues el pueblo usaba otro tipo de lenguas, las famosas lenguas romances o lenguas vulgares, ¿no? De ahí está el portugués, el italiano, el castellano, el catalán, el rumano, ¿no? Y también el castellano, como ya lo he dicho. Bueno, ellos tenían una visión teocéntrica del mundo, ¿no? Como les dije, y este movimiento del medievalismo es la segunda corriente de la literatura en la que predomina el espíritu religioso. Van a surgir los juglares, que son cantares de gestas, ¿no? Tenemos el famoso cantar de Roldán, que es de Francia, el cantar de los Nibelungos de Austria, el cantar de Miocing en España y Bufol en Inglaterra. También en la lírica están los trovadores, que hablan del amor cortés. En esta época va a haber una época en que la mujer va a jugar un papel muy importante en la literatura, pues como ellos creían mucho en la religión, bueno, en la autoridad también, ellos consideraban a la Virgen María el nexo, ¿no? Entre Dios y el hombre. Entonces la mujer es un papel importante, ¿no? Y en esta época es muy larga. En un inicio se daba mucho las guerras, las batallas, y ellos dedicaban sus guerras hacia las mujeres, ¿no? Es por eso que se va a dar el amor cortés. La mujer es como un ser celestial, ¿no? Eh, y se va a dar también los trovadores, que son los poetas amorosos. También va a surgir el Trecento italiano, va a ser liderado por Dante Alighieri con la Divina Comedia, pero también van a haber otros representantes como Guinazelli y Cabanelli, quienes van a expandir más lo que inició Dante Alighieri, que es el dulce estilo nuevo, ¿no? El dulce estilo nuevo. Y va a haber también una época más narrativa, ya se va a alejar un poco de lo lírico, y sus representantes van a ser Petrarca, quien es el padre del precursor del Renacimiento y también padre del humanismo, y Giovanni Boccaccio con su obra de Camerón, ¿no? Juntos todos estos autores van a ser los pre-renacentistas, porque van a ser los iniciadores, ¿no? De este movimiento que va a seguir, que va a continuar, que va a ser el tercero, que es el Renacimiento. Bueno, específicamente vamos a hablar sobre Dante Alighieri, ¿no? Quien es el máximo representante del medievalismo. Dante Alighieri nació en Florencia en el año de 1265 y es autor de la Divina Comedia. Ahora vamos a hablar un poco sobre su obra La Divina Comedia, que es de género épico, de especie epopeya religiosa. Es un tipo de obra alegórica y el tema que trata es el recorrido de Dante, ¿no? En la Divina Comedia no fue inicialmente llamada así, sino que solamente fue llamada comedia. ¿Por qué? Porque el momento de tener un final feliz, la obra automáticamente es una comedia, porque tiene un final feliz. Pero Giovanni Boccaccio, luego de leerla y estudiarla, le va a agregar el término o el adjetivo de divina. ¿Por qué? Porque es una obra de torno religioso, ¿no? Como todo en el medioevo era religión, bueno, es divina. Bueno, Dante Alighieri, él pertenecía a una familia acomodada, ya de grande, porque él pertenecía mucho a la política.
Él perteneció al partido de los güelfos. Por su posición política, él fue desterrado por un papa, por el Papa Bonifacio. Padeció este destierro y se va a alejar de Florencia, ¿no? Donde en este lugar en Florencia, su amada Florencia, de niño había conocido a Beatriz, ¿no? A los 9 años en Florencia, y se había quedado enamorado de ella. Pero Beatriz lo rechazaba, ¿no? Luego Beatriz se casa y muere de la peste negra. Pero Dante siempre amó a su amada Beatriz, y a pesar de que él se había casado, pues mantenía siempre a Beatriz como su musa inspiradora, sobre todo para la literatura, ¿no? Bueno, él se había casado, ¿no? Con Gemma Portinari. Bueno, en fin. Él, al momento de ser desterrado y estar alejado de sus dos grandes amores, Florencia y Beatriz, es ahí donde, y bueno, había padecido toda esta injusticia por la política, estaba harto de todo esto. Él escribe la Divina Comedia, ¿no? Esta obra donde él narra sobre el pago que deben de recibir todas las personas que en la vida terrenal han cometido pecados, ¿no? Bueno, ya hablamos sobre la estructura de la Divina Comedia. También comprende que la Divina Comedia está dividida en 3 partes: el infierno, el purgatorio, el paraíso, pero inicia con un prólogo o una antesala. No quiere decir que la Divina Comedia inicia con el infierno, no, inicia con una antesala. El infierno consta de 33 cantos, el purgatorio también, el paraíso también, y el prólogo es un canto adicional. Entonces, en total hacen 100 cantos que se van a desarrollar a través de 14.233 versos. Está escrito en lengua toscana, que es un dialecto italiano, o sea, es una variación del italiano, en tercetos encadesílabos, ¿no? Y tiene muchos símbolos, mucha simbología, ¿no? Por ejemplo, el número 33 era considerado la edad de Cristo, por eso la edad de Cristo es 33 años, ¿no? Por eso el uso de muchos símbolos, ¿no? También usa mucho el número 3, que es símbolo de la Santísima Trinidad. El número 100 es considerado un número perfecto, al igual que el número 9, pues es símbolo de la sabiduría y la razón. El número 7 también es empleado mucho en la Divina Comedia, ¿no? 7, por ejemplo, son los 7 pecados capitales. El número 4 por los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua, ¿no? Bueno, la obra, básicamente, ¿dónde está? Ya. La obra es de tipo alegórica, ¿no? Como les dije, es por eso que usan muchos símbolos. Acá les estoy explicando que los símbolos, ¿no?, dentro de esta novela se usan más que todo por la parte de la crítica, las reflexiones sociales, políticas y religiosas, ¿no? En la Edad Media usaban mucho esto, ¿no?, para explicar los textos. Bueno, la obra inicia cuando Dante se encuentra perdido en medio de toda esta selva oscura. Dante, en la parte simbológica, representa al pecador, ¿no? Porque Dante, como todo humano, él había cometido pecados, ¿no? Entonces él se encontraba en esta selva oscura, que es la vida pecaminosa, y se va a encontrar atrapado, ¿no? Entonces él va a buscar una salida, y en el momento de querer buscar una salida se va a topar con una montaña. Y en esta montaña va a ser asediado por 3 bestias, ¿no? Estas bestias simbolizan también las pasiones humanas, las bajas pasiones humanas, ¿no? Por ejemplo, el leopardo, el león y la loba. Bueno, entonces va a llegar Virgilio, quien es un poeta clásico latino, ¿no?, quien él había estudiado incluso sobre Virgilio, y él se va a quedar asombrado y él va a acudir en auxilio de Dante. Y Virgilio había sido mandado por Beatriz, ¿no?, su amada Beatriz, y entonces él se queda asombrado porque incluso Beatriz había muerto. Entonces él sabía ¿cómo va a mandarme a Beatriz, ¿no?, que has hablado con ella? Y le dice que sí, que Beatriz le ha pedido por favor que lleve a Dante hacia el paraíso. Pero para ir hacia el paraíso, Dante tenía que pasar por lugares, ¿no? Primero debe pasar por el infierno, luego por el purgatorio y finalmente por el paraíso. Y pasar por estos lugares no es nada sencillo. Es por eso que la Divina Comedia es una epopeya, porque habla de una hazaña heroica, porque él llega hacia un lugar, ¿no? Un lugar y pasa por ve y visualiza muchas cosas feas, horribles, desastrosas. Entonces, bueno, él tiene que viajar por estos lugares, ¿no? Primero, la primera parte de la travesía, él tiene que pasar por los 9 círculos infernales, y Dante ahí va a vislumbrar todos los escarmientos que sufren los pecadores impíos, ¿no? Los pecadores que no llegaron a arrepentirse. En la segunda parte, el poeta peregrino va a conocer el purgatorio, que es el lugar donde van a llegar todas las almas que fueron pecadoras, pero que en algún momento de su vida se van a arrepentir,
y tienen que pagar sus culpas para luego ya ascender al paraíso. Y esa tercera parte, que es el paraíso, ya es donde, bueno, el guía, que era Virgilio, ya no lo puede acompañar porque él era una persona que no se había bautizado, entonces él pertenecía al limbo, él no puede llegar hasta el paraíso. Entonces hasta aquí llega el guía Virgilio y va a seguir con Beatriz, que va a ser su segunda guía. Le va a llevar Beatriz, ¿no? Hacia las puertas del paraíso. Y es ahí donde Dante va a conocer, ¿no? Van a conocer a todos los santos, el firmamento, y llegas a la gloria del Altísimo, ¿no? De Dios. Bueno, ese era un sueño. Luego despierta y él va a despertar decidido a crear un testimonio, bueno, un libro, básicamente un poema, para poder advertir a la humanidad sobre lo que debe o no hacer, ¿no? Para poder llegar hacia la gloria de Dios. Bueno, en resumen, nosotros hemos visto los tres momentos, pero nos hemos especificado en el infierno. El infierno, como les dije, el libro empieza, ¿no?, con esta antesala y con lo que les expliqué sobre la selva oscura. Pero luego de pasar la selva oscura, Dante con Virgilio van a pasar todos esos 9 círculos, ¿no?, hasta llegar al último. Vemos ahí el primero hasta el noveno círculo, ¿no? El primero es el limbo. El limbo es el lugar donde están todas las personas que no se han bautizado, ¿no? Obviamente sin haber conocido a Dios. Nunca han conocido a Dios, es por eso que no se han bautizado, ¿no? Aquí están los poetas, como incluso el mismo Virgilio, los filósofos, ¿no? La talla de Platón y Aristóteles. Y también van a pagar una culpa, ¿no?, que es la culpa de la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nunca, o la melancolía, porque ellos nunca van a llegar a conocer a Dios. Es un nivel de sufrimiento muy, muy, muy suave, ¿no?, en el limbo. Luego Dante junto a Virgilio van a llegar al segundo círculo, donde están condenados los lujuriosos, ¿no? Los lujuriosos, quienes no controlaron sus pasiones. Ellos van a ser sucumbidos por un huracán, ¿no? Y van a padecer una pasión erótica que nunca va a poder ser saciada. Aquí vamos a ver a personajes ilustres como Aquiles o la misma Helena de Troya, quien fue causante de la guerra, ¿no? También París. Es un nivel de sufrimiento moderado. Luego en el tercer círculo van a estar los glotones, quienes van a ser devorados por Cerbero, quien es un perro de 3 cabezas. Bueno, y es un nivel de sufrimiento muy fuerte. En el cuarto círculo van a estar ubicados los ávaros y pródigos, ¿no?, quien su suplicio va a ser subir pesadas piedras hacia una cima, y luego estas piedras van a rodar de nuevo hacia abajo, y así se van a pasar años, ¿no? Toda su vida van a pagar de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían sido en su vida avaros, ¿no? Entonces, las personas que van a estar aquí van a ser personajes ilustres de la historia de la humanidad, entre príncipes y papas, ¿no? Es un nivel de sufrimiento muy desesperante. Bueno, el quinto círculo están ubicados los iracundos, ¿no?, los furiosos, ¿no?, en que entre ellos mismos van a empezar a combatir sin fin, automutilarse a mordiscos. Y es un nivel de sufrimiento muy, muy sanguinolento, muy fuerte. En el sexto círculo va a estar ubicados los herejes, quienes van a estar en sepulcros, ¿no?, que van a salir fuegos de estos sepulcros, ¿no? En el séptimo círculo van a estar ubicados los asesinos y los enemigos del arte y la naturaleza. Incluso en este círculo van a estar ubicados los suicidas, ¿no? Porque ellos son asesinos, no, se mataron ellos mismos, van en contra de lo que fue la creación de Dios, que son ellos mismos, se han matado, se han asesinado, se han suicidado. Ya, muy bien. Entonces, los asesinos van a estar ubicados en este lago sangriento, donde los minotauros les van a arrojar flechas. Y los suicidas van a estar convertidos en árboles, ¿no?, donde las arpías se van a alimentar de estos árboles. Y también les va a caer una lluvia de fuego. Es un nivel de sufrimiento extremo, y aquí van a estar ubicados los asesinos de la historia, como Alejandro Magno. Ya en el octavo círculo está dividido por 10 zonas diferentes, 10 categorías diferentes, porque están ubicados los tramposos o estafadores, ¿no? Los simoníacos, los aduladores, los adivinos, los ladrones, seductores,
prevaricadores, hipócritas, malos consejeros, los estafadores mismos, ¿no? Y en el 10º están los que provocaron guerras con malas artes. Y en el final, en el último círculo, está ya ahí la cabeza está ubicado Lucifer, ¿no? Muchos dicen que el infierno, el último lugar del infierno, el centro, el núcleo de la tierra y el final, es un lugar muy caluroso, pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque el calor, ¿no? En la etapa medieval era un símbolo también de la religión, ¿no? Porque es el calor de Dios. Sin embargo, Lucifer es lo contrario, entonces es un lugar muy gélido, muy helado, y va a estar ahí la cabeza de Lucifer, se va a dividir en 3 caras. La cara amarilla va a ser la cara de Asia, va a representar el continente asiático, la cara roja el continente europeo y la cara negra el continente africano. En ese tiempo no se había descubierto América, entonces no puede ser América. En este lugar, la cara central, ¿no? Van a estar acá los traidores, que es el peor pecado que se puede haber cometido. Y va a estar acá ubicado también Caín, porque había matado a Abel, ¿no? Bruto, porque él había traicionado a Julio César, su padre adoptivo. Y el peor traidor de la historia, Judas Iscariote, quien va a ser devorado constantemente por Satanás. Y es un nivel de sufrimiento indescriptible, ¿no? Entonces aquí en este lugar, hasta este 9º círculo, llega Dante y va a tener que ver todas estas experiencias, va a sufrir una impotencia terrible al pasar por todos estos 9 círculos, ¿no? Porque imagínate ver ahí también, a veces va a ver a sus familiares, incluso llega a ver a sus conocidos, a sus amigos sufriendo en estos 9 círculos, y luego va a tener que pasar por Lucifer incluso, ¿no? Con Virgilio. Logra pasar, se va en el hombro de Lucifer y pasa por Lucifer, y luego pasa por el purgatorio, por los 7 pecados capitales, y luego, como les dije al final, llega, ¿no? Hasta el paraíso para llegar a conocer a Dios con la ayuda de Beatriz. Entonces ya ahí, cuando conoce a Dios, ya les había explicado el final de la historia, y ahí culmina la Divina Comedia. Muy bien, chicos, entonces ese sería todo el repaso de literatura. El examen va a ser ya la otra semana. Van a haber preguntas tanto de lenguaje como de literatura, y en plan lectorial les había dejado un trabajo. Y eso sería todo. Espero estudien y no olviden pasar la teoría al cuaderno. Cuídense. Adiós.